Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Dialogar con las dos estructuras criminales más peligrosas de Colombia, cuya capacidad de causar daño ha quedado demostrada durante los últimos meses, ha sido una tarea compleja y arriesgada para el gobierno de Juan Manuel Santos. Por un lado, en los cerca de 32 meses de negociaciones que se cumplieron con las FARC, Colombia ha sentido los embates de la guerra y ha visto cómo sus oleoductos se desangran, sus soldados caen y sus civiles sufren. Y por otro lado, en los 19 meses de conversaciones exploratorias con el ELN, la situación ha sido similar, pero recientemente un doble atentado de esta organización criminal le dejó claro al gobierno que está vigente y que aún puede causar zozobra en la población. Así lo evidenció el pasado jueves cuando dos cargas explosivas fueron accionadas en sitios neurálgicos de Bogotá, la capital, dejando 10 personas heridas. Según el propio presidente Juan Manuel Santos, las pesquisas apuntaban hacia el ELN. Lo que tenemos como información hasta ahora apunta a que los responsables sea el ELN. Pasaron 6 días de aquellas declaraciones del mandatario colombiano y las autoridades en un operativo policial en 6 localidades de la capital, por aire y por tierra, allanó varias viviendas y capturó a 14 personas sospechosas de hacer parte de los atentados. Integrantes del Ejército de Liberación Nacional, a quienes se le imputarán los siguientes delitos: terrorismo, rebelión, lesiones personales agravadas, daño en bien ajeno. Pese a que las capturas sugieren la efectividad de las investigaciones sobre los hechos registrados el pasado 2 de julio, también generan una nueva preocupación: la posible infiltración de esta organización terrorista en entidades públicas. Debo decirle que hay un sujeto a quien le determinan o lo denominan como el profe, por razones precisamente que nos obligaban a mantener mucha reserva en la investigación. La información entregada por la Fiscalía General y la Policía, que indica que los detenidos harían parte de una célula del Frente Domingo Laín del ELN, coincide con la preocupación que venía manifestando el alcalde Gustavo Petro y que hoy se confirmó. Es que si hay funcionarios que han infringido la ley por cualquier razón, la justicia debe procesar. ¿Cuál era el objetivo del ataque? ¿Concesiones en una eventual mesa de negociación? ¿Un mensaje de que el ELN no está derrotado? Esas son algunas preguntas que expertos analizan. Sin embargo, los hechos demuestran que los helenos aún tienen una amplia capacidad para hacer daño. Para hablar de este tema, saludo en Bogotá, Colombia, Jorge Fernando Perdomo, vicefiscal general de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson, un placer estar con ustedes. Vicefiscal, de acuerdo con las investigaciones que adelanta la Fiscalía, ¿existe certeza de que el ELN es el responsable de los atentados terroristas realizados en Bogotá la semana pasada? Bueno, Jefferson, tenemos una evidencia, unos indicios muy serios que apuntan precisamente a esa conclusión. Esta es una organización delincuencial que nosotros hemos venido investigando ya desde hace varios meses. Es una organización que nosotros consideramos es la responsable de sendos atentados terroristas en la ciudad de Bogotá en el 2014 y algunos en el 2015. Y de la información que tenemos sobre los atentados de la semana pasada, podemos inferir con un alto grado de probabilidad que estas personas pudieron tener algún tipo de participación en los hechos de la semana pasada en la capital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, logramos determinar que algunos de ellos se encontraban cerca del lugar de los hechos y del análisis del material fílmico, de los videos que nosotros recolectamos la semana pasada,
se podría pensar que algunas de las personas que allí aparecen habrían estado en el lugar de los hechos, serían las personas capturadas. Pero eso es algo que deberá establecer la investigación. Ahora ya con estas personas privadas de la libertad vamos a poder seguir avanzando. Sin embargo, esta es una de nuestras primeras grandes hipótesis. Vicefiscal General de Colombia, ¿cómo fue realizado este operativo en el cual ustedes capturaron a esta red clandestina del ELN? Bueno, como le decía, desde hace aproximadamente un año, desde los primeros atentados del año pasado, por ejemplo, el que se sucedió el 20 de junio de 2014, el 29 de julio, en octubre hubo otro. Estuvimos muy atentos con todas las agencias de inteligencia del Estado y con nuestros policías judiciales, haciéndole seguimiento a una célula delincuencial que opera en la capital, perteneciente al Ejército de Liberación Nacional y que para nosotros tenía unos estrechos vínculos con el sector educativo. La mayoría de ellos son personas que se encuentran estudiando en algunas universidades públicas, como la Universidad Pedagógica, como la Universidad Nacional. Tenemos que algunas de estas personas también se encuentran vinculadas contractualmente con el Distrito Capital y estábamos haciendo un seguimiento muy detallado de las acciones, de las actividades de estas personas. Y también obtuvimos información sobre ellas en casos de atentados que logramos neutralizar. Recuerden ustedes, por ejemplo, el año pasado esa bomba o ese petardo que se puso en el puente de madera de la calle 80, que logramos desactivar con las autoridades policiales. Allí, después de un análisis integral y de contexto de toda esta información, logramos hacer unos seguimientos que nos llevaron precisamente esta semana a poder ubicar definitivamente estas 13 personas. Y quiero decirle, nosotros emitimos 13 órdenes de captura que estaban dirigidas contra estas personas. Sin embargo, cuando realizamos los 12 allanamientos, capturamos nuevas 2 personas adicionales que se encontraban en flagrancia o que fueron capturadas en flagrancia precisamente porque portaban material bélico. Es decir, que en estos casos fuimos por 13 personas y al final terminamos capturando 15 personas. Vicefiscal, me gustaría que me describiera las pruebas que ustedes tienen en su poder en este momento. Bueno, yo pues por supuesto no le puedo anticipar en detalle, sin embargo sí le puedo decir que tenemos senda información que nos ha llegado de inteligencia, de material que hemos recolectado durante estos varios meses que dan prueba directa de la participación de estas personas en estos atentados. Solo para mencionarles un ejemplo, una de las capturadas se pudo determinar que fue quien ingresó más de 800 papas bomba a la Universidad Nacional en los hechos que sucedieron el año pasado, que es una de las personas que aparece contratada en el Distrito Capital. Es decir, que hay entrevistas, hay testimonios, hay también evidencia técnica que nos permite determinar que estas personas en diferentes calidades tuvieron alguna participación en estos hechos, en atentados del 2014 y en algunas del 2005, del 2015 y como le decía, en los hechos de la semana pasada. Estamos hablando con el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo. Señor Vicefiscal, ¿cuál es el perfil psicológico de estas personas que fueron capturadas? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son las personas que ustedes en este momento tienen en su poder? No, eso es lo que vamos a entrar a establecer después de que hagamos las entrevistas, los interrogatorios de rigor. Sin embargo, por ejemplo, sí sabemos que algunas de estas personas cursaban tercero, cuarto, quinto, sexto semestre, por ejemplo, de artes escénicas. También tenemos una persona que estudiaba ingeniería agronómica, otra estudiaba ciencias sociales o estaba haciendo su licenciatura en ciencias sociales. Y como les decía, hay algunas personas que sabemos que tenían unos estrechos vínculos con el sector educativo. En concreto, hay uno, el líder de esta organización, el cabecilla, que se denomina o se le dice alias el profe, precisamente porque al parecer tenía una estrecha vinculación con la Universidad Nacional, pero esa es la hipótesis. Nosotros tenemos que entrar a establecer en realidad cuál era la verdadera actividad de cada una de estas personas. Sobre la gran mayoría tenemos claridad, como le digo, son personas que son estudiantes y algunos que trabajan en el sector educativo y otras personas que trabajan en el Distrito Capital. Señor Vicefiscal, ¿quiénes son los funcionarios del distrito que estarían detrás de los atentados que fueron ejecutados en Bogotá? Bueno, no, aquí tenemos nosotros 3 personas. En concreto tenemos a la señora Paola Andrea Salgado Piedradita, quien es abogada de la Secretaría de Salud,
trabaja en el hospital de Suba. Ella fue la que, según nuestra hipótesis, o en cuyo vehículo habría sido ingresado un alto material, como por ejemplo papas bomba, a la Universidad Nacional. Tenemos también a Lizeth Joana y John Fernando Acosta Bogotá, quien ellos también tendrían algún tipo de relación con el Distrito Capital. Las investigaciones que dicen, señor vicefiscal, el ELN tiene presencia en la ciudad de Bogotá, el Frente Domingo Laín, tal y como lo dijo el alcalde Gustavo Petro, ¿es una amenaza para la capital de Colombia? Sí, sin duda. Nosotros ya tenemos claridad que se trata de una célula urbana del Ejército de Liberación Nacional. Mire usted que en los allanamientos incautamos material propagandístico, banderas, camisetas, es decir, una serie de información que nos hace pensar que estas personas pues pertenecen al ELN. También incautamos unos computadores que van a ser analizados para determinar y acabar de confirmar o desvirtuar las hipótesis que tenemos hasta este momento. Señor vicefiscal, para finalizar, y es algo que le preocupa mucho a los ciudadanos de Bogotá en este momento, ¿está Bogotá blindada ante el terrorismo del ELN tras estas capturas? Bueno, nosotros tenemos mucha información de muchos casos sobre muchas personas. Esta es, como le digo, el golpe más fuerte, más contundente que hemos dado en este año, porque se trata de 15 personas que sabemos son los responsables de la mayoría, si no todos, los atentados terroristas en Bogotá, con lo cual sí podríamos decir con alguna tranquilidad que habiendo desactivado esta organización terrorista, pues hemos desactivado un foco de violencia, un foco de inseguridad muy importante, que es el responsable del 90% de los atentados terroristas en Bogotá. Por supuesto que esto no nos permite a nosotros descartar la existencia de otras personas, de otras organizaciones, y como nuestro trabajo estaremos muy pendientes para desactivar cualquier tipo de atentado terrorista, como se ha hecho ya en el pasado, y si se llega lamentablemente a presentar uno, pues para poder seguir dando resultados rápidos a la comunidad, como en este caso. Señor vicefiscal general de Colombia, Jorge Fernando Perdomo, muchas gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Jefferson, un placer haber estado con ustedes. Un placer para nosotros. Nosotros vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, estableceremos un contacto con José Borbón, periodista de Noticias RCN, quien en este momento está con el alcalde Gustavo Petro, que también nos va a hablar de estas capturas que fueron realizadas en las últimas horas y que buscan no dejar en la impunidad esos atentados terroristas que sufrió Bogotá la semana pasada. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.